aplicación y empiecen, me llegó una notificación, me siguen en Instagram, no, ¿ok? Bien, si todos lo tienen ahí, ahora sí les voy a leer el libro de Lucas capítulo 5, no hace falta la letra, no se preocupen, pero en Lucas capítulo 5 cuenta la historia de que quién estaba, 66, se pasó, bueno, gloria a Dios, espero que no me cobren después el excedente. Ya está, estaba mi tarjeta ahí. En Lucas 5 hay una historia tremenda acerca de la pesca milagrosa. Se trata de Pedro, cuando estaba pescando, dice que estuvo toda la noche. Habrá tenido una deuda importante, Pedro, habrá estado hasta las manos, como muchos de nosotros estamos acá. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, tampoco tanto. Estaba hasta acá con deudas y estuvo toda la noche. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Que no pescó? Absolutamente nada. ¿Y quién aparece? Un carpintero que predica, le pide la barca. Pedro estaba lavando las redes porque el tipo estuvo laburando toda la noche y es frustrante toda la noche y no sacar nada. ¿Cuántas veces nos pegamos madrugadas así? Y ese momento viene este hombre, un carpintero, a darle una palabra. Pero antes de eso, yo les pregunto, por eso estaba acá, ¿cómo se sentía Pedro en este momento? Te pregunto. Y ahí sí podés escribir en la aplicación e ir enviando. Todos los que tienen pack de datos pueden hacerlo. Cintia, podés mirarlo. Frustrado, cansado, triste, muy bien, angustiado. Mirá, ahí van apareciendo. Esto es una nube de palabras donde ustedes van poniendo cómo se sentía Pedro en ese momento. ¿Cómo estarías vos en ese momento de toda la noche y que no pasa nada? Así, exactamente así. Frustrado, cansado, angustiado, ansioso. Bajen el precio del Campa, no voy a leer eso. Ya lo leí. ¿Ve? Es peligroso hacer estas cosas en vivo. Pedro se pasó toda la noche hasta que viene Jesús y ¿qué le dice? Pedro, boga mar adentro, andá allá y tirá las redes otra vez. Un carpintero diciéndole a un pescador cómo hacer las cosas, dale. Vos decís, no, bueno, ok. Vos decís, bueno, no. Acá también ustedes pueden ir poniendo cómo se va sintiendo Pedro en cada momento. Pero dijo, ok, voy a ser obediente, te voy a hacer caso, carpinterito, y lo voy a hacer. ¿Qué hizo? Tiró las redes, ¿y qué empezó a pasar? Los peces empezaron a golpar, llenó las redes, dice la Biblia que era tan fuerte, era tanta la cantidad de peces, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Vos decís, Dios te está bendiciendo, Dios te da un milagro, y si las redes se rompen, ¿qué pasa con ese milagro? Se pierde. Entonces empezás a dar, ¿qué? Manotazos de ahogado. ¿Viste otra barca allá? Dice que vieron otra barca y le dijeron, vení, dame una manito. Tiraron entre los dos las redes, subieron, empezaron a juntar las redes y entre las dos barcas empezaron a llenarse y aún así dice que las barcas empezaban a ¿qué? A hundir. La desesperación que les habrá entrado de decir, bueno, estaba bien porque encontramos los peces. Mal, ¿por qué? Porque lo estoy a punto de perder, se me rompen las redes. Bien, porque vienen a ayudarme, pero mal porque nos vamos a hundir. ¿Qué hacemos? ¿Perdemos la vida en el intento o salimos a flote? ¿Qué hacemos? Y tenés que decidir rápido, ahí no tenés mucho. Entonces en ese momento empezaron no sé, vamos, soltá la red, por lo menos quedamos vivos y qué sé yo, y tirate al agua, nademos hasta la orilla. Encima era boga mar, no estaban en la orillita, estaban en lo profundo. Toda esa desesperación de euforia, de que vienen los peces, de que la red se rompe, de que hicieron señas, de que vienen, de que van, la ansiedad, el miedo, la desesperación, porque no todo lo que pesa a veces es malo. Mirá, frustrado, angustiado, triste, estresado. Pero finalmente dice que sacaron y trajeron los peces. Ok. Pero fíjense que en el capítulo 5, versículo 8, para los que tienen Biblia,
no los pecadores que usan el celular para esto. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, no, esto es un montón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Pecador, ya me sale solo decir pecador. ¿Qué sintió Pedro en este momento? Culpa, vergüenza, miedo. ¿Te sentís que sos indigno de bendiciones que Dios te da a veces? ¿No les pasa? Dios te da algo que no te lo merecías. Acá Pedro estaba diciendo: no, esto es mucho para mí, no. Así que el enemigo no solamente te ataca en la escasez, te ataca cuando estás bendecido. Claro, pasa que algunos, como que siempre andan en escasez, quizás no lo notaron. Pero el enemigo también te ataca cuando estás bendecido, también te ataca en la abundancia. Pero lo hermoso de esto es que capítulo 5, versículo 10 termina diciendo: asimismo Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, ¿qué hicieron? Ahora Dios le dio un propósito, un llamado, una identidad, una visión. Jesús les mostró el camino, porque Jesús no responde nunca a tu pasado. Jesús responde siempre a tu propósito, a tu futuro. Él no va a escarbar en el pasado. Él quiere, por eso la canción que cantábamos recién, es siempre para adelante. Él no busca, no señala heridas. Él muestra su bondad siempre y siempre. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, en este momento de Pedro, imagínense la situación de Pedro, otra vez. Hagamos la línea en un gráfico. Esto es una locura lo de Pedro, porque estaba muy frustrado en el punto más bajo, porque tenía que pagar unas deudas a la mañana, tenía que ir al banco y no tenía la plata. ¿Les pasó? Mañana vence la tarjeta y no tengo ni para el mínimo. Y voy a sacar un préstamo para pagar el préstamo. Y no le alcanzaba, ya no tenía crédito para pedir en ningún lado. ¿Cómo se ríen? Veo que hay muchos en esa situación. Ok. Mateo capítulo 16. Esto déjalo porque Pedro sigue cambiando de emociones. Dice Mateo capítulo 16, que respondió Simón Pedro diciendo, en esta escena, ya Pedro le dice, Jesús les pregunta: muchachos, ¿qué dicen quién soy yo? Y algunos le decían: unos dicen que sos Juan el Bautista, otros dicen que sos David Español, otros dicen que sos el pastor. Sí, eran todos grosos, digamos. Y le dice, no, y Pedro acá levanta la voz y dice, vieron que siempre era él que habla de más. Acá hay uno en la iglesia que siempre habla de más. Venía todo bien y siempre se la tiene que mandar. Yo le digo Pedro a él. No voy a nombrarlo, pero se llama... Bueno. Respondiendo Simón Pedro dijo, Pedro, dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cambiame las palabras, a ver, ahora podés poner otra cosa. ¿Cómo se sentía Pedro en el prime, en su prime? Estaba en su mejor momento. ¿Cómo se sentía Pedro en esta situación? Te pregunto. Los que no contestan la aplicación, díganme, ¿cómo se sentía Pedro? Ya está. Bienaventurado Pedro porque no te lo reveló nadie. Pedro, ¿sabés lo que dijo? Y sí, estamos conectados con el barba. Dice, es una locura lo que me pasa. Y pasa que oro todos los días y ya le cambiaba la voz, ¿viste? Sí, porque soy un grosso. Entonces, sobre Jesús, ¿podés repetirlo para que escuchen los pibes? Los otros 11 tendrían que escuchar esto también. Sobre Pedro, y las puertas del Hades no prevalecerán contra él. Tremendo, yo me vuelvo loco si Jesús me dice algo así. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado. ¿Sabes cómo salió Pedro con el llaverito? Yo si fuera Pedro,
No saben lo que... Así de soberbio, así de orgulloso estaba el tipo. Pero ahora sí, seguridad, autoridad. ¿Cómo estaba? Feliz. Mirá cómo va cambiando todo. Ya estaba alegre, aura. Aura, dice. ¿Cómo aura? Sí, bueno, sí, alegre, bien. Rara la gente lo que escribe. Pero bueno, sí. Porque cuando estás arriba, bueno, ya todo parece, te confirma una palabra. ¿Quién se lo estaba diciendo? El mismísimo Hijo de Dios. Jesús te está diciendo que estás allá. Entonces la revelación te hace sentir invencible. Por eso dicen un par de versículos después, en el 21, Mateo 16, 21, dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, diciendo: escúchame, como somos pares nosotros, venite un costadito que te quiero decir algo. Pedro le dice: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones las miras en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Cómo se sentía Pedro? Otra vez, de estar allá arriba, de tener las llaves del reino, de decirle que estaba en su prime, aura, todo lo que quieras. Estaba allá arriba, ¿y ahora cómo estaba? Habrá dicho: quítate de delante de mí, Satanás, se me notan los... Habrá dicho, no tengo nada. La cola de diablo, no. Qué bajón, ¿no? Este momento emocional, porque el mismo que te levantó te confronta. ¿Cuántos queremos las bendiciones de Dios? Las palabras de Dios. Pero cuando te confronta, ¿cómo lo tomamos? Y acá le doy un puntito a favor a los líderes. Cuando tu líder te dice, sos un crack, qué sé yo, pero cuando te dice algo malo, ¿cómo lo tomás? Que se mete en mi vida privada. Y bueno, no sé. Quizás te da un consejo porque te ama, quizás porque la ve desde otro lado, la ve desde otra posición. ¿Se tiene que meter en tu vida privada? Para nada. Pero siempre va a estar por amor diciéndote que quizás... Acá el problema fue terrible porque todos queremos esa palmadita en la espalda, todos siempre necesitamos de eso. Pero acá, si hubiese sido yo, o no sé, pero que Jesús te diga, quítate delante de mí, Satanás, yo le digo, pará, me acabas de dar la llave y me está diciendo Satanás, o sea, quítate delante de mí. Jesús era así de cambiante. Estas cosas son las que de chiquito yo ya, a los 8, 10 años yo ya me empezaban a hacer ruido. Pero después de eso, en el Lucas capítulo 22, 33, dice: Señor, fíjense por todas las que está pasando Pedro, dice: Señor, estoy dispuesto a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. El tipo habla de más, Pedro. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces. Ahora se vienen las Pascuas, todos se van a acordar de estas palabras quizás. Hasta que me niegues 3 veces que me conoces. ¿Qué sintió Pedro? Vos le podés decir, a ver, ¿qué puede ser lo peor para un discípulo? No hay cosa peor que negar a tu maestro. O sea, porque es tu vida, tu existencia, todo dependía de eso. Y acá le está diciendo, porque había una falsa seguridad, un orgullo, un impulso, una emocionalidad quizás de Pedro, y que prometía, en emoción prometía, pero después no lo podés sostener cuando estás bajo presión. Y eso es muy frustrante. Pedro agarró y se mandó en una que no le dio la nafta. Lucas 22, 61 dice: vuelto el Señor, miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante me vas a negar 3 veces. Y Pedro saliendo fuera, lloró amargamente.
cómo se sentía Pedro en este momento. Le acabas de fallar al maestro. Yo me encontré en este punto muchas veces en mi vida. El peor dolor, ¿saben qué? No es ni siquiera haberle fallado a Jesús, es fallarte a vos mismo a veces. Yo aprendí esa lección, me acuerdo con Julio López, lo conté un par de veces, cuando me dijo, ¡oh, qué bueno, hermano! Te graduaste de la escuela de la gracia, me dijo. Amigo, te estoy contando que me siento re mal y vos me decís que me gradué. ¿Sabés por qué? Porque ahora vas a ver, porque siempre predicaste de que Jesús te ama, Jesús te ama, Jesús te ama, pero no sabés la culpa que hay en un pecador. Ahora estás del lado del pecador. ¿Y qué sentís cuando alguien te dice Jesús te ama? Y lo recibo. Sí, pero hay algo más. No te podés perdonar vos. Porque Jesús ya te perdonó, pero vos no te perdonás. ¿Alguno pasó por esa situación? Cometiste un error, te la mandaste, pisaste fuera del océano, measte fuera del océano. Me la mandé. Y te la remandaste y Dios te perdona. ¿Escuchaste? Sí, pero Dios te perdona, Dios te restaura. Pero ¿cuántos cargaron con eso de no perdonarse a uno mismo? A mí me pasó. Un montón de veces. Porque no te perdonás a vos mismo. Entonces, ese momento de Pedro fue bisagra. Ese momento de Pedro fue el que lo llevó a... Estaba arriba, estaba abajo, estaba arriba, estaba abajo. Pero haberlo negado, haber negado a Jesús, había sido el pico más bajo quizás de su carrera. Como el pico más alto fue cuando le dijo bienaventurado, bueno, este era uno de los picos más bajos de su carrera. En el libro de Juan dice que cuando hubieron comido, porque después de todo este dolor, Pedro lo negó, Jesús murió, resucita, pero Pedro todavía no lo sabe. Entonces en ese momento Pedro fueron varios días en los que Pedro no sabía nada, fueron varios días de angustia, de decir, traicioné al que me dio la vida. Al único que me supo amar de verdad, era difícil. Ese momento ha sido muy difícil para Pedro. Porque se tenía que bancar muchísimas cosas, más que los demás, Los demás pasaban inadvertidos. Este decía, si sos vos, quiero caminar en el agua. Y ven, le decía. Y sé que un día, qué sé yo, Jesús lo tomaba. ¿Por qué dudaste? Yo digo que el que más proceso tuvo fue Pedro. Pasaba del frío al calor sin escala, del calor al frío sin escala, de estar arriba a estar abajo. Pero dice que Jesús volvió a hacer un milagro cuando él ya había muerto, resucitado, volvieron a pescar, porque era lo que sabían hacer. No los podemos juzgar por eso, era lo que sabían hacer. Y hasta que uno en la orilla dijo, tiren la red para el otro lado. Y nadie se dio cuenta de que era el mismo Jesús ese, el que lo había dicho, el que había hecho el milagro allá hace más de 3 años atrás. Y empezaron a ver milagros. Cuando vieron milagros, todos dijeron, esto ya lo conozco. Esto ya lo vivimos. Es un déjà vu. Esta situación es conocida. Cuando se dieron cuenta que era Jesús, dice que salieron de la barca corriendo. Pedro salió desesperado a ir a ver que era su maestro, al que él había traicionado, al que él había negado. Y dice Juan 21:15 que cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón, porque es más, Jesús le preparó un asado a la parrilla, unos pescados, unos peces en la parrilla, les hizo un desayuno. Dice, venga muchachos, a los 12 que lo negaron, estaban ahí sentados con él otra vez. 11 eran ahora. Estaban sentados ahí a los pies de Jesús. Y Jesús le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo,
apacienta mis corderos. Necesito de tu ayuda. Ahora necesito que hagas algo por mí. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Pastorea mis ovejas. Y le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. ¿Saben por qué? Porque 3 veces era para reconfirmar, para revertir esas 3 veces que me negaste. Decime 3 veces que me amaste. Ya está. No quiero ahora que camines hasta Luján de rodillas para poder... No. ¿Me amás? Sí. ¿Me amás? Simón, hijo de Jonás, ¿me amás? Sí. Y la tercera vez le dice otra vez. Y le respondió: tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y la orden después de esto es: apacienta mis ovejas. Tengo un trabajo para vos. Desde el primer día que te vi, yo te dije que ibas a ser pescador de hombres. Te mostré lo sobrenatural. Yo te mostré la abundancia. Así como salen peces y vas a pescar en multitudes. ¿Cuál era la ideita de Pedro para salir a predicar? ¿Con una caña? Necesito que dimensiones cómo estoy pensando captar al mundo entero hasta que las barcas rebalsen. Yo quiero salvar este pueblo, yo quiero salvar esta ciudad, yo quiero salvar esta gente. Jesús vino para salvarnos y necesita de Pedros como nosotros. Entonces Jesús te está preguntando a vos: ¿me amás? Y si tu respuesta es no, Él no te va a condenar, Es sencillo, porque en nosotros está la decisión. Pero si decís que sí, bancate que tu maestro te diga cosas a veces. ¿Cuántos dicen amén? ¿Es fácil? No fue fácil la vida de Pedro, porque a veces, claro, creo que, no sé, en esta cultura pop es todo tan amoroso todo, que lo hicimos a Jesús mansito y que no te dice nada. No, Él te ama como sos y quiere que sigas como sos. No, Él te ama tanto que quiere que cambies, que quiere que te transformes, que quiere algo grande para tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Aquí había amor, había gracia, había restauración, había sanidad. Y el amor de Dios es más persistente que tu error. Si te equivocaste, acá está la gracia. Acá está la gracia de Dios. Hoy Dios te está llamando para decirte: yo te sigo amando. Como el primer día, no cambió nada. Desde el primer día yo te amé. No, pero pasa que desde que me bauticé yo te prometí que... Recuerdo el día de mi bautismo cuando yo tenía 10 años y pasaba el de adelante, pasó Matías, pasó Pilu, mi amigo, y después seguía yo. Y el pastor le decía: ¿qué sentiste? Nada, un fuego de Dios y qué sé yo. Y el otro: ¿qué sentiste? Un temblequeo de parte de Dios. Y yo no sentí nada. ¿Qué digo? ¿Y qué sentiste? No te lo puedo explicar. La ha tirado para afuera. Pero yo creí que después de bautizarme no iba a pecar más. 2 horas. No, ¿qué 2 horas? Ya cuando volvíamos a casa me peleé con mis hermanos. ¿Le fallaste a Dios? ¿Le prometiste que no, yo hasta la muerte con vos? ¿Y le fallaste? ¿Cuántos de esos? Así somos nosotros. Pero esto no termina así. Te invito a que abras. Ahora sí te voy a pedir que abras tu Biblia en el capítulo de Hechos, capítulo 2. Hechos capítulo 2. Porque con esto terminamos. ¿Están ahí?
Dice Hechos capítulo 2, versículo 14. Esa. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, te voy a pedir que te pongas en pie. Vamos a ponernos en pie ahora. Porque a pesar de todos tus altos, tus bajos, el final de tu historia, tenés que morir de pie, de rodillas solamente ante Dios. No ante un gobernante, no ante la gente de vivienda, no ante tu jefe, no ante nadie. De rodillas solamente ante Dios. Esa es la manera del cristiano. De rodillas le pedimos a Él, clama al Señor tu Dios. Amén. Hechos capítulo 2, versículo 14 dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto les sea notorio y oíd mis palabras, porque esto no están ebrios como vosotros suponéis, pues es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto, mis siervos y mis siervas aquellos días. Y el versículo 21 termina diciendo: y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pedro, a pesar de todo lo que pasó, ¿cómo terminó? De pie. De pie. ¿Qué te quiero decir con esta palabra? Que Dios tocó mi corazón en muchas maneras. Porque no se trata a veces de no caer, porque la Biblia dice que 7 veces cae el justo, pero se vuelve a levantar. En todas ellas se vuelve a levantar. ¿Cuántos tuvieron tropezones? ¿Cuántos tuvieron tropiezos en sus vidas? Errores, pecados, que si los tuviéramos que pasar en pantalla, creo que tendría que venir la policía y nos lleva a todos. Porque todos ustedes, nosotros, me encanta cuando alguien me dice, pecador, o yo a veces digo, pecador, pecadora, pero lo digo en broma porque yo sé que no es pecadora, yo sé, ¿saben por qué lo digo? Porque esa era mi condición anterior. Antes que me encuentre Cristo, eso era lo que yo era. Entonces me hace recordar a quién yo era antes de conocerlo a Él. ¿O no, pecador? Yo era el más pecador, el primero. De todos los que estamos acá, quizás era el primero. Y vos por dentro estás diciendo, no me conoces. Seguramente. No se trata de no caer, no se trata de no pecar, sino de mantenerte en pie. Cuando las cosas estén up, arriba, o cuando estén down, cuando estén bajo, cuando estén allá abajo, se trata de mantenerse en pie porque Él es el que nos sostiene. Esta canción que cantamos hoy, que vamos a cantar ahora, gran parte la escribí en este momento bien bajo de mi vida. Me había equivocado, tuve una crisis tremenda y recuerdo que agarré el auto, me fui solo a las montañas y dejé el auto en la ruta y empecé a caminar para las montañas. Estaba solo. Había fallado, me había equivocado. Me quedaba sin laburo. Un montón de cosas. Me empezó a faltar el algo. No sé si habrá sido algo de ataque de pánico, ahora que lo pienso. Pero me faltaba el aire. Me costaba la respiración, lloraba. Me acuerdo que era 8 de agosto, el frío estaba gris, el cielo estaba gris y yo lo único que miraba las montañas y le decía a Dios, ayúdame, estoy quebrado, me equivoqué, fallé. Que era como una crisis de identidad que tuve en ese momento porque estaba todo bien al principio y yo creía que estaba todo bien. Hoy, un par de años después, veo eso y digo, gracias Dios, porque si yo tuviera que ir a ese David del pasado, si hubiera una máquina del tiempo, e ir a decirle, David, quédate tranquilo, Dios no te abandonó,
Dios no te abandonó. Dios no te abandonó, Dios sigue estando. Vas a agradecer por ese momento. Ese momento me hizo crecer como nunca antes en mi vida, en mi relación con mi familia, en mis estudios. Porque dije, me voy a capacitar, no voy a ser el mismo, no voy a repetir el mismo error. En mi relación con Dios, en mi proyección de la vida. Yo doy gracias tanto a Dios por ese error hoy, que quisiera que no lo borre nunca. Gracias a Dios por eso, porque eso es lo que me levantó. Hoy el futuro se ve distinto. Hoy cada error que tengo, digo, no hay problema, la meta es a largo plazo en mi vida. Incluso cuando me vaya de esta vida, sigue. Yo sé cómo termina mi vida. Te voy a spoilear tu final termina en victoria. O acá o allá arriba, pero termina en victoria. Así que mantenete en pie. Porque ese Dios, que aunque le falle, siempre está. Yo me acuerdo que me sentí solo en ese momento. Pero nunca estuve solo, Él estuvo ahí, Él me lo mostró. Si estás solo en una situación, si estás quebrado, yo te quiero decir algo. Dios está. Dios está. No lo ves, pero Dios está. Cierra tus ojos y decirle gracias, Dios, porque yo sé que en mi crisis económica vos seguís estando, Dios. Yo sé que vos seguís teniendo el control. Yo sé, Dios, que con mi hijo vos seguís estando. Parece que tengo la batalla perdida en la salsa, pero yo sé que vos seguís estando. Hay un Dios que no te abandona, hay un para su corazón.